El tema de hoy, tal como lo observan, es ¿qué leer? La pregunta es muy corta y sencilla. ¿Qué leer? ¿A qué me refiero a esta pregunta? Pues básicamente cuando el joven empieza a leer o incluso a tener ideas de que debería leer o tiene las funciones de acercarse a un texto, a un libro, a un manual para leer, y no me refiero a manuales y textos académicos, sino a una fuente de curiosidad, de descubrimiento de sí mismo y de lo que podría encontrar, las posibilidades infinitas en un texto que son aglomeraciones de vocablos, enunciados, oraciones y demás elementos filológicos. Este acercamiento puede ser un poco terrorífico al inicio para el futuro lector, pues lectores somos todos. Leemos los diarios y en esta época leemos los diarios en medios digitales, tanto anglosajones como hispanoamericanos. Tenemos acceso a periódicos, noticieros y demás informativos donde encontramos información o contenido de diversos temas, tanto financieros como culturales, literarios, aunque ahora se ve menos, pero en otras épocas y recientemente, hace tal vez unos 20 años, podíamos disfrutar y entrar en un gozo estético, tal como lo diría el filósofo español José Ortega y Gasset, de disfrutar, por ejemplo, una crónica, tanto a nivel local como a nivel universal. Podría ser una crónica del escritor colombiano Gabriel García Márquez. De esta manera, el lector o el futuro lector, el joven lector, el principiante de la lectura, se acerca a los textos, de manera que se hace diversas preguntas. Si es un hombre curioso, es decir, un joven curioso, se preguntará, ¿dónde puedo adquirir los mejores libros o los mejores textos? También se preguntará, ¿serán correcto o será apropiado leer novelas para un joven o acercarse a textos como el de Camerón de Boccaccio, porque probablemente entró en la estantería de su biblioteca, desde la universidad, donde sea que se encuentre en cualquier país hispanohablante, y se encuentre con este texto del italiano Boccaccio, el de Camerón, y desconocerá, o como decimos, más puede que ignore o que desdeñe, que es la palabra correcta, desdeñe el contenido de este autor. Podría leer el texto en una buena pasta dura o una pasta suave del texto e incluso tocarlo. Su curiosidad del tacto llevaría a manipular el libro, ver el lomo, las páginas, y dependerá de la edición del texto. Y como dije, si es muy curioso, si es un Homo sapiens sapiens que tiene una alta sensibilidad, porque ya la pulsión que podría ser parte de la predestinación incluso, que podría ser por parte del destino en su narrativa, el lector todavía no lo consiga, pero más adelante podría llegar a decir, ah, por esto me acerqué a este texto, por eso empecé a leer el de Camerón de Boccaccio. Dado el caso que crea o no la predestinación, una predestinación divina como un personaje llamado
a hacer un acto como un personaje de esa misma manera, en una representación teatral del cosmos, podría llegar a esa conclusión en tu madurez de humano. Pero mientras tanto, el muchacho está tomando la decisión de si leer un texto y está leyendo la contraportada y ve Boccaccio, uno de los precursores de las primeras, podría decirse, novelas, protonovelas en italiano, que, como sabemos, Boccaccio fue una gran referencia para el escritor español Miguel de Cervantes con el Quijote. Pues el Quijote fue tal como conocemos, el libro eh, primigenio de la que conocemos como novela. Antes de Cervantes no existían novelas, lo que existían eran romances, historias, hazañas, fablillas, fábulas, pero no existía esta definición de novela donde hay un compendio de historias aglomeradas que tienen arcos dramáticos, arcos aristotélicos, en donde poco a poco se va desarrollando la historia de un personaje o de varios personajes, o una historia polifónica en el caso de Don Quijote. De tal forma que el estudiante, el muchacho, está adquiriendo con sus sentidos la información a través del tacto, de la vista. Cuando mueve las páginas, escucha el roce de las páginas y ve las palabras, las letras, cómo se forman y forman un concepto, una definición en su cerebro. Y poco a poco, si es muy inteligente por naturaleza, tiene una intuición y una paciencia que, como dice Aristóteles, la paciencia, la madre de toda la ciencia, tomará asiento y comenzará a dar lectura. Si es un lector que puede producir la sinestesia léxica, o si se le produce una sinestesia gráfica, o incluso es un lector que carece de sinestesia y que carece de un monólogo o una voz narradora interior, que puede percibir e interpretar de manera más pragmática al entender la simbología, la morfología y todo este asunto aglomerado filológico que compone un texto literario, y va poco a poco adentrándose en la historia, y su cuerpo lo percibe, su organismo lo percibe como algo placentero. Significa que tenemos un lector ha nacido, está y nace leyendo al artista, escritor italiano Boccaccio. Entonces, una maravilla que existan jóvenes, y siempre lo van a existir. Me recuerda esto a la novela del grandioso escritor de ciencia ficción Ray Bradbury en su novela Fahrenheit 451. Pues se comenta que llegará una época en donde no existirán los libros, pero habrá recitadores de libros que irán a los bosques a recitar la República de Platón, la Metafísica de Aristóteles, y entre tantos textos es muy probable que en otra, en otro episodio de Fahrenheit de Ray Bradbury se pueda leer y recitar el gran libro de caballería, Don Quijote, que es el libro de referencia para todo hispanohablante, tanto a nivel literario, intelectual, y si quiere decirse de esta manera, a nivel artístico, todo artista debe acceder a Miguel de Cervantes en todas sus composiciones, que podrían ser su novela bizantina Persiles, sus novelas ejemplares, también su primigenia novela La Galatea, y entre tantos, pues El Quijote. La lectura del Quijote sí animará a este estudiante que tenemos como simulación, que después de leer a Boccaccio,
claro, tendrá la pulsión de buscar el nombre de Boccaccio en alguna enciclopedia y se levantará de su asiento en la 10ª sesión de su lectura del Decamerón de Boccaccio y encontrará en diversas enciclopedias y compendios históricos y diccionarios que también existen, y glosarios e índices. Será como un Jorge Luis Borges adentrándose a este mundo fantástico que es tan diferente a la realidad palpante. Sin embargo, este acercamiento y esta experiencia le permitirá ver que la realidad palpante, tal como lo observan el ciudadano común, aquel que no tiene acceso ni ha tenido la pulsión, por decirlo de esta manera, no ha sido predestinado, su corazón no ha sido predispuesto como el faraón, en donde el dios hebreo Hashem detuvo sus acciones, es decir, detuvo su corazón, lo convirtió en piedra, es lo que quiero decir. Convirtió en pies de piedra su corazón para atacar a los hebreos. De esta manera, hay lectores que morirán leyendo, y así también habrá gente que morirá sin leer un solo libro en toda su vida. No tendrá la intención de leer y será perturbado cuando vea a otros leer y dirá, este se hace el intelectual, o incluso ni siquiera existe en su vocabulario la palabra intelectual, o no lo entienda, o no es que no lo entienda, es como dije, ha sido predestinado. Su corazón se ha hecho de piedra por el cosmos para que actúe en el gran drama del universo de acuerdo a lo que fue predestinado. Los mecanismos electromagnéticos lo guían a otras actividades. Podría ser un personaje secundario, tantas posibilidades de personajes, y este apenas podría ser aquel que va caminando y comenta, vaya, se hace el intelectual. Y de seguro el otro estaba leyendo alguna novela de Balzac, y así. También podría estar leyendo a Emile Solá o a Benito Pérez Galdós, cualquier español del realismo decimonónico. En el caso del muchacho que se hizo la pregunta, ¿qué leer? Como es la pregunta de nuestro episodio del podcast de Lemuel, pues resolvió que qué leer es una pregunta tan íntima que solo el individuo puede responder desde sus particularidades genéticas y contextos de edad, de familia, de estrato, de vivencias, pero profundamente más de genética. Pues la genética de Homo sapiens está inclinado a esto mismo, a la sapiencia, al conocimiento, a la sabiduría, a la búsqueda artística, a las resoluciones y soluciones artísticas, en lo que llamamos realidad, o la proyección de nuestra conciencia, en cuanto queremos comprender las leyes físicas que oprimen nuestro cerebro. Es un constante trauma nuestro cerebro, oxigenándose, tratando de sobrevivir, creando más traumas en el esqueleto, en los músculos, en los labios, en los ojos. Pero el trauma se alivia cuando encontramos la verdad y la solución y las resoluciones. Es decir, nos alejamos de la ignorancia y del miedo. La ignorancia y el miedo a lo desconocido, a lo que no entendemos. El cuerpo sufre porque la mente desconoce lo que está viendo o lo que percibe y quiere darle respuestas que es de conocimiento científico. Es decir, para aplacar el miedo y la ignorancia tendríamos que acercarnos a expertos científicos. El mito podría agobiar al más al hombre más educado y sencillo, si éste no ha adquirido o no tiene la predisposición de adquirir el conocimiento, la sabiduría necesaria para aniquilar de una vez por todas los mitos, las leyendas, las fábulas,
que nos invitan a la cancelación de nuestra mente, a la cancelación de nuestra intimidad. De tal forma que el muchacho empezará a adentrarse, como dije, tal como Jorge Luis Borges, en enciclopedias, en tratados, manuales, y estudiará porque será su pulsión, su necesidad espiritual, por decirlo de esta manera, una necesidad mística. Y es muy probable que aquel joven estudie una carrera tan esencial, administración de empresas, o podría ser finanzas. Y en su búsqueda de encontrar una forma diferente de interpretar la realidad o su realidad, aquella que él ha visto, encontrará estrategias creativas para dar soluciones financieras y administrativas. Pues este es el punto de la lectura. Usualmente el lector se acerca buscando ciertas respuestas a las curiosidades generales. De niño uno puede leer sobre astronomía. Como yo tuve un acercamiento a la astronomía con libros de la editorial Océano. Estamos hablando de libros de los de las constelaciones y de estas galaxias, de estas nebulosas y estas estrellas. De tal forma que aquel joven encontrará esa necesidad para ser más creativo en las finanzas, en la administración de empresas, en la contabilidad, y tendrá este acceso a las soluciones creativas por la neuroplasticidad. Es decir, cada vez que encuentre relaciones o analogías, y estas relaciones y analogías en cuanto a la neuroplasticidad, que será esencial para su desarrollo profesional, en este caso un administrador de empresa, que puede reconocer patrones de la psicología general de los humanos y también de la historia de la humanidad. Así como podemos ver el estudio e historia de la administración de los Medici, esto podría ser de utilidad, de hecho de gran utilidad y herramienta para este estudiante de administración de empresas que lee literatura italiana o española, medieval, renacentista. Así pues, la literatura como una herramienta fundamental para el crecimiento humano, y en este caso para civilizar, que es la categoría especialísima para comentar la lectura en cada sujeto, en cada individuo, y de todas las partes del mundo y de todo tipo de especies. La lectura y el estudio humanístico, filosófico, científico, civiliza y humaniza. Permite al usuario sentir empatía, en reconocerse como humano, reconocerse entre los demás, exteriorizarse, interiorizarse, vivir la alteración, ensimismarse, diría el filósofo español nuevo que lo menciono, José Ortega y Gasset, en su ensayo Alteración y ensimismamiento. En la universidad de élite, la lectura es fundamental, es el pan diario de todo estudiante de una universidad de élite. Y no solo en la universidad de élite, sino en los colegios secundarios y primarios de élite. También en hogares de élite, la lectura es fundamental. Es una tradición que se fomenta de generación en generación. Lectura, estudio, ser creativo. Me refiero a lo creativo, a dar soluciones creativas a cualquier aspecto de la vida. Pero ¿cómo se llegan a estos aspectos, a estas soluciones creativas? A través de la comprensión, a la empatía de uno mismo, al reconocimiento de su humanidad, al reconocimiento que debe civilizarse. Y esta civilización le permite reconocerse superior a lo que usualmente nos enseñan. Somos humanos y eso es todo. Pero se nos olvida que es nuestra responsabilidad, nuestra única responsabilidad, de ser empático con nosotros mismos, entendernos
movilizarnos de una manera en que encontremos soluciones a estas trampas de ignorancia y miedo que son al final trampas del cerebro, como ilusiones ópticas. ¿Qué tal? Más quiero, la lectura nos da unas gafas para eliminar esas ilusiones ópticas acerca de la realidad. Con el tiempo el estudiante irá comprendiendo cómo estas soluciones prácticas fueron aplicadas a partir de la adquisición del gozo estético de la lectura que formuló patrones de psicología que son programas, al final son un tipo de programación cerebral, neuronal, que agiliza la mente, agiliza el cerebro, le da un sentido superior a las cosas esenciales, como el comer, como el dormir, como el reproducirse. Entonces este sentido, por decirlo de esta manera sublime, le permite a cualquier usuario, a cualquier lector, mediante el entrenamiento que avanza durante los años, durante la experiencia, y después ver el estudio e historia de la administración de los Medici, esto podría ser de utilidad, de hecho de gran utilidad y herramienta para este estudiante de administración de empresas que lee literatura italiana o española, medieval, renacentista. Así pues, la literatura como una herramienta fundamental para el crecimiento humano y en este caso para civilizar, que es la categoría especialísima para comentar la lectura en cada sujeto, en cada individuo y de todas las partes del mundo y de todo tipo de species. La lectura y el estudio humanístico, filosófico, científico, civiliza y humaniza. Permite al usuario sentir empatía, en reconocerse como humano, reconocerse entre los demás, exteriorizarse, interiorizarse, vivir la alteración, ensimismarse, diría el filósofo español nuevo que lo menciono, José Ortega y Gasset en su ensayo Alteración y ensimismamiento. En la universidad de élite, la lectura es fundamental, es el pan diario de todo estudiante de una universidad de élite. Y no solo en la universidad de élite, sino en los colegios secundarios y primarios de élite. También en hogares de élite, la lectura es fundamental. Es una tradición que se fomenta de generación en generación. Lectura, estudio, ser creativo. Me refiero a lo creativo, a dar soluciones creativas a cualquier aspecto de la vida. Pero ¿cómo se llegan a estos aspectos, a estas soluciones creativas? A través de la comprensión, a la empatía de uno mismo, al reconocimiento de su humanidad, al reconocimiento que debe civilizarse. Y esta civilización le permite reconocerse superior a lo que usualmente es lo que enseñan. Somos humanos y eso es todo. Pero se nos olvida que es nuestra responsabilidad, nuestra única responsabilidad de ser empático con nosotros mismos, entendernos, movilizarnos de una manera en que encontremos soluciones a estas trampas de ignorancia y miedo que son al final trampas del cerebro, como ilusiones ópticas. ¿Qué tal? Más quiero, la lectura nos da unas gafas para eliminar esas ilusiones ópticas acerca de la realidad. Con el tiempo el estudiante irá comprendiendo cómo estas soluciones prácticas fueron aplicadas a partir de la adquisición del gozo estético de la lectura que formuló patrones de psicología que son programas, al final son un tipo de programación cerebral, neuronal, que agiliza la mente, agiliza el cerebro, le da un sentido superior a las cosas esenciales, como el comer, como el dormir, como el reproducirse. Entonces este sentido, por decirlo de esta manera sublime, les permite a cualquier usuario, a cualquier lector, mediante el entrenamiento que avanza durante los años, durante la experiencia, y dependiendo de la carrera que se estudie, o si no estudie ninguna carrera, porque podría ser un hombre sencillo y humilde que comienza a emprender en
en lo más práctico que podría ser un jardinero, y de ahí un novelista, podría convertirse en un novelista, o en un actor que empezó a leer dramas de Shakespeare y así practicó las voces, empieza a practicar el drama y podría convertirse en un gran actor algún día. Entonces esto no impide solo ser grandes financieros, corporativos o grandes artistas. También la gente sencilla que toma un café a media tarde, lee un buen texto, llega a una edad donde su cerebro es capaz de asimilar la realidad de una manera tranquila, sin enfermedades, sin Alzheimer, por decirlo así. Más adelante veremos estadísticas de esto mismo, cómo la lectura aniquila o elimina y cancela las células de Alzheimer en el cerebro, cómo descalcifica el azúcar que crea placas en el cerebro. La lectura promueve una revolución neuronal que cambia la generación motriz de esa célula, de tal forma que la lectura nos llevará a otras preguntas. Ya es la misma pregunta del tema de hoy. ¿Qué leer? Cada día será importante. ¿Qué leer? Ensayo, novela, ciencias. Como el presidente Theodore Roosevelt leía todos los días para ser civilizado cada día por los cultivos, por Aristóteles, por Homero, por Cervantes. En el caso que leyera Cervantes en su idioma nativo, en inglés o en español. Guía de economía, leía los diarios y era el presidente de Estados Unidos. Asimismo, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y hoy qué voy a leer? ¿Qué leer? Me refiero al material, al texto, al libro, como es el motivo principal de Lemuel el Podcast, es acercarse al texto, la junta primaria, a las páginas, al papiro, como decían los antiguos, a la culpa del papel convertido en aparato intelectual, para que el cerebro funcione mejor y el humano se civilice. Hasta la próxima.